El siguiente es un programa pagado. Esta estación no endosa ni asume responsabilidad alguna por los comentarios emitidos. En esta vida nos alimentamos de muchas cosas. Pero ¿qué pasa con el alma y el espíritu? ¿Realmente nos estamos nutriendo como es? Ahora, el pastor Milton nos trae La Buena Vida, porque sabemos que te lo mereces. Esto es La Buena Vida. Bienvenidos. Ciertamente bienvenidos sean cada uno de ustedes. Aquí el pastor Norris Custodio, en lugar del pastor Milton por este día. Él manda sus saludos a toda su querida audiencia que nos ha apoyado por tantos años. Ha sido una experiencia muy hermosa para mí tener esta linda oportunidad y un privilegio muy grande, por cierto, porque pues compartir la palabra de Dios es una seria responsabilidad. Por eso estudiamos, oramos, para que esto sea una bendición, un saludo especial para todos aquellos que hacen una pausa durante el día, o quizás no puedan, pero saben, les sugiero algo. Consigan algo como grabar este programa, estas pláticas, porque creo que son de bendición. Yo mismo lo experimento. Cuando usted va a un lugar, a un restaurante, a algún lugar donde come bien, se le tratan bien y le gusta y siente que valió la pena, usted lo recomienda, ¿no? Y creo que cuando uno recibe bendición, uno pudiera grabar esto y ofrecérselo a alguien, o escucharlo, empaparse de ello y compartirlo en palabras a alguien. Creo que la palabra de Dios nunca vuelve a Dios vacía. Tiene en sí un poder inherente para ser de bendición. Por eso, gracias por su disposición en venir o escuchar este programa La Buena Vida. Hemos estado aquí ya por varios días. Estamos repasando algunos pasajes de la Biblia y sacando lecciones prácticas para nuestro bien, para el crecimiento de nuestra alma, de nuestra vida espiritual. Siempre me encanta repetir el concepto al principio de todo programa, que fuimos creados por Dios para recibir alimento espiritual. A veces nos portamos como los animalitos, ¿no? Nada más nos levantamos, dormimos, comemos, trabajamos, respiramos, todo lo que tiene que ver en la dimensión física y biológica de esta vida. Y no nos acordamos que fuimos creados a imagen de Dios. Y aunque el pecado ha estropeado esa imagen, todavía algo de nosotros clama por algo más profundo, eterno, que es la misma naturaleza de Dios que necesitamos, el amor de Dios. Y en la palabra, estimados oyentes, en la Santa Biblia está ese alimento, está esa energía, ese poder, como la quisiéramos llamar, que Dios ha dispuesto, lo que fue el árbol de vida para Adán y Eva, aunque fueron, por supuesto, separados una vez que pecaron, pero ahora tenemos en la Biblia algo de esa experiencia. Todo aquel que abra la Biblia con oración, con un deseo sincero y honesto de obedecerla, de conocer la voluntad de Dios, va a escuchar la voz de Dios. Dios se revela. La Biblia dice que el que cree que hay un Dios, Dios lo recompensa. Él es galardonador de los que le buscan. Te animo a que abras tu Biblia, consigas una Biblia. Hay muchas versiones, algunas más modernas que otras, con un lenguaje diferente, pero todas tienen un mensaje precioso de un Padre amante que anhela habitar en nuestro corazón y salvarnos del pecado, del poder del mal. Así que con temor y temblor, con ayuda de Dios, aquí estoy nuevamente para abrir un pasaje de la palabra de Dios. Repito, mi nombre es Norris Custodio, estamos en el ministerio aquí en Arvada y he estado invitando, me gustaría ver algunas personas que quieran beneficiarse en vivo en un programa de adoración, de predicación, de convivio. Por la noche nos quedamos a otro estudio, por la tarde, estoy hablando del sábado, desde las 11 en adelante. Por cierto, desde las 10 de la mañana estamos un grupo de personas estudiando en un círculo, en grupos pequeños, una lección bíblica. Pero aquellos que van por primera vez, les animamos a que desde las 11:15, máximo 11:30, pero 11:15, usted se dé cita y
nos dé el privilegio de estrecharle su mano y conocerle. En lugar es la 7090 West 64 Avenida en Arvada, Colorado. Allí casi esquina de la Wadsworth y la 64. Casi esquina, no meramente en la esquina, pero por allí entre la Sheridan y la Wadsworth, sobre la 64. Está la iglesia de Arvada y hay 3 edificios, uno que fue escuela, es usado como clases para los niños, un gimnasio donde nos reunimos el grupo hispano, y allí adoramos, cantamos, y el edificio en sí de la iglesia que los americanos usan. Así que hay 3 iglesias, 2, hay un grupo de indonesios que también adoran en un horario diferente. Así que todo el sábado hay un ambiente hermoso, desde que llegamos hasta la noche. Nadie se va. Bueno, algunos se van, no puedo decir que todos se quedan, pero muchos nos quedamos platicando, gozando la tarde. Es un día de reposo, es un día para el convivio espiritual, para el análisis del alma, para el aprendizaje en la palabra. Algunos salen para visitar a alguien al hospital, a alguien que no vino. Es un día diferente, es un día dedicado a Dios, como lo dice el 4º mandamiento. Acordarte has del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día será reposo para Jehová tu Dios. O sea, es un día de descanso no para dormir, para dedicarlo al servicio, a la adoración de nuestro Dios, quien anhela compartir un tiempo. Esto no es un invento nuestro ni judío. Dios lo estableció desde el mismo Edén, cuando Adán y Eva, Él mismo descansó, lo bendijo en la misma creación. Ese fue el reposo de Dios. El primer sábado fue el reposo de Dios. No fue para Adán ni para Eva, porque ellos ni sabían todavía el propósito por el cual habían sido creados. No tienen nada de qué descansar. Así que fue el reposo de Dios y Él los invitó a entrar en su reposo. Y así cada semana, como dice el mandamiento, acuérdate, no es algo nuevo, acuérdate del día de reposo. Y es por eso que cada sábado nos damos cita, estimados oyentes, según la palabra de Dios, para adorar juntos, abrir la Biblia con libertad y predicarla, y escucharla, discutirla y reflexionar en ella. Ella es el alimento del alma, es el pan espiritual, es lo que constituyó para los enfermos en los días de Cristo, la palabra de Cristo. Es también para nosotros hoy en día la Santa Biblia. Por ella nos hacemos participantes de la naturaleza divina, como dijo el apóstol Pedro. El pasaje, pues, de esta mañana, y seguramente no lo vamos a terminar, es una parábola que quiero comentar con ustedes. Pero antes de decirles cuál, leo en Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis 3:15 dice: lo que muchos le llaman el evangelio concentrado, la promesa evangélica desde la cual parte toda la historia de la Biblia y a partir de la cual se desarrolla el plan de redención en el ambiente aquí de la tierra. Porque cuando Dios habla de un Mesías, de una simiente, y hablándole a la serpiente, estando por supuesto Adán y Eva presentes, habiendo inducido a nuestros padres a pecar, Dios le dice a la serpiente, que es a Satanás, pues, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Repito el versículo: y pondré enemistad. Va a haber siempre una división, va a haber siempre un antagonismo entre la simiente de Satanás, que son pues todos sus seguidores, todos aquellos que participan de su espíritu de rebelión a Dios, a su ley, todos aquellos que no se sometan al plan de Dios, a su espíritu, pertenecen a la simiente de Satanás, quienes harán siempre la guerra, tanto a Dios como al pueblo de Dios. Dice: y enemistad va a haber siempre. Yo voy a poner esa enemistad entre ti, le dice a la serpiente, y la mujer. Aquí hay una referencia a Eva, quien tendría entre sus descendientes a una persona que vendría a aplastarle la cabeza a Satanás.
Y esa simiente haría precisamente eso, aunque sería herido en el proceso. ¿Por qué leo este versículo? Porque desde el mismo inicio, estimados oyentes, capten esto, por favor. Desde el mismo inicio siempre ha habido dos simientes, dos grupos de personas en esta tierra. No hay 3 ni 4. Hay dos grupos. Algunos aparentan ser de un bando cuando en realidad son del otro. Me refiero a que a veces creemos que muchos, porque dicen Señor, Señor, y hablan de religión, e inclusive pueden hasta saber de Biblia, pero el espíritu con que se guían en la vida demuestran que están sometidos al rebelde, al maligno. Así que es necesario discernir la tendencia de nuestra vida, la tendencia de nuestro carácter y los frutos, porque los frutos manifestarán en verdad de quién somos, en quién estamos basando nuestra vida. Así que en base a esto, Jesús, hablando de estos dos grupos, Él aclara en una parábola cuáles son las características de aquellos que pertenecen a la simiente santa. Ahora dirá algunos que es fácil relativamente ser hijos de Dios, pero la Biblia habla de que no todos son hijos de Dios. Ser hijo de Dios involucra una experiencia espiritual. Por eso en Juan capítulo 1, 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho o les dio potestad, de acuerdo a la versión que tengan, ¿no? Pero dice, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Les dio poder o potestad de ser hechos hijos. Así que no cualquiera es hijo de Dios. Ahorita uno le pregunta a cualquiera si es hijo de Dios, dice, no, pues claro, yo creo en Dios. Pero yo les digo esto, la Biblia dice que los demonios creen en Dios también y hasta tiemblan ante el poder de Él. Pero eso no los hace hijos de Dios, son rebeldes espíritus ya destinados a la destrucción final. Así que no es creer en Dios lo que nos hace técnica y meramente hijos de Dios. Es el que recibe al que Él envió, al que recibe en su corazón como Salvador personal al Hijo de Dios. ¿Ok? Estamos precisamente discutiendo estas características entre la simiente de Dios y la simiente de Satanás. No se vaya de su radio y volveremos para aclarar con más profundidad, con la ayuda de Dios, este concepto. Estás escuchando KNRV 1150 AM, Inglewood, Colorado. Imagínate comenzando a diseñar páginas web, ganando entre $500 a $1,000 por cada sitio web que hicieras. El Instituto Hispano de Medios de Comunicación le ofrece la oportunidad de obtener el certificado de diseñador de páginas web en solo 3 meses y por solo $100 por semana. Para mayor información, llama ya al 303-696-5996. Pero llama ya, porque solamente quedan 2 espacios disponibles. 303-696-5996. ¿Te interesa desarrollar más tu salud física, mental y espiritual? Escúchanos los martes de 9 a 10 de la mañana en Por Tu Salud Integral, con invitados expertos a tu servicio. Tu amiga Mónica Domínguez, acompañada por Clemente Carballo, te espera a las 9 de la mañana. Por Tu Salud Integral, aquí en la 1150 AM. En la 1150 AM. Bueno, nuevamente aquí estamos en su programa preferido, así lo espero, La Buena Vida, con el pastor Milton, quien hoy manda sus saludos a toda su querida audiencia. Estamos aquí ocupándole el tiempo, ayudándole en este momento. Mi nombre es Norris Custodio y como le dije, estamos dispuestos a explicarle en forma personalizada a aquellos que anhelan estudios bíblicos, una visita, una llamada de oración, de intercesión. Mi número es el 720-432-3404. Ese es mi teléfono personal, pero si usted quiere llamar aquí a la cabina y hacer una pregunta o comentario que enriquezca o que nos ayude con la explicación de este tópico, llámenos al
337-1150. Este concepto de que existen solamente dos grupos o dos simientes, de la cual Dios mismo le habló a Satanás en la tierra desde el tiempo en que comenzó la historia de la humanidad hasta el final. Lean desde el Génesis hasta el Apocalipsis y verán una tensión que existe entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Usted dirá, bueno, pero pues yo creo en Dios, asumo que soy hijo de Dios. Y qué bueno, pero hay que confrontarse a sí mismo con la palabra, porque la Biblia dice que es precisamente una situación en la cual uno puede estar del lado del enemigo sin saberlo. Cristo le dijo a los judíos que por el espíritu que tenían de asesinarlo, de impedir su obra, de no aceptar su testimonio de que era hijo del Padre, los gobernaba el espíritu de Satanás y los hacía hijos de él en vez de hijos de Abraham. Cristo, por ejemplo, dijo en Juan 8:38, yo hablo lo que he visto estando junto al Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído junto a vuestro Padre. Noten aquí que Cristo dice que Él tiene un Padre y que por hablar las palabras que Él habla, las personas no aceptaban su testimonio porque estaban inspirados por el espíritu de su Padre, o sea, hablando de otro Padre. Y entonces le dice, sois de vuestro padre el diablo. Oh, amados, qué duras palabras. Sin embargo, vienen de Jesús, quien reconoce que toda persona que no ha abierto su corazón, que no acepta el testimonio de Cristo y no le da su lugar en el corazón para gobernarlo, está siendo manipulado, está siendo dirigido por el espíritu de otro que se llama también a sí mismo el padre de todos los hijos en rebelión. Y entonces, por supuesto, que le reclamaron los judíos y le dijeron, en versículo 39, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Bueno, Jesús les dijo, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora intentáis matarme a mí, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Bueno, ustedes notan que es bien claro que Cristo habló aquí de dos simientes, así como en el Génesis. La promesa era de que de la simiente de la mujer vendría uno que estaría en guerra y que aplastaría la cabeza de la serpiente, quien tendría, por medio también de su propia simiente, de sus seguidores, guerra contra el Hijo de Dios, contra el pueblo de Dios. Y estimados oyentes, hay que definir en qué consiste ser hijo de Dios. La primera característica es que acepta el testimonio de Jesús, se somete a él, y como lo leí en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron. No es cualquiera, no son algunos que inclusive nazcan en un hogar religioso, cristiano. En algún momento tiene que aceptar en su propio corazón al Hijo de Dios. Tiene que ser una decisión. Nadie puede aceptar por otro. Nadie puede. Por eso es que no creemos en el bautismo de bebitos, porque un bebito no tiene una responsabilidad moral. Tiene que crecer. Y en un momento en que hace conciencia de quién es Jesús, de sus pecados, de entonces puede hacer profesión de fe y de aceptar, porque dice a los que le recibieron. Así como nadie come por uno, ¿verdad? Usted no calma su hambre pidiéndole a alguien que coma por usted. Hay cosas que alguien nos puede hacer por nosotros, un favor. Alguien nos puede ir y traer la ropa de la lavandería o traer un encargo de la tienda, uno no puede ir, pero usted no puede decirle a alguien, oye, no tengo tiempo de dormir. ¿Pudieras hacerme el favor de dormir por mí o de comer por mí o de respirar por mí? Hay cosas que son muy personales, muy íntimas y de naturaleza muy, muy personal que nadie puede hacer por uno. Uno de ellos es recibir a Cristo en el corazón. Por eso dice a los que le recibieron. Y ese recibir es un acto de fe individual. Por eso a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. La fe es un requisito para creer y entonces llegar a ser hijos de Dios.
Por eso, estimados, la Biblia dice en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Nótese que no todos son hijos de Dios, solamente aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Ok? Y Gálatas 4:7 claramente lo expresa también, que dejamos de ser esclavos cuando antes lo éramos, y por haber aceptado el testimonio de Jesús y creído en su nombre, ahora nos convertimos en hijos, y no solamente hijos, dice, sino herederos. Déjeme leérselo, dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y por supuesto el pasaje más conocido, donde el apóstol Juan, tratando de explicar el amor de Dios, quiere encontrar palabras que sean idóneas para describir ese amor, y no hallando, viendo lo infinito que es ese amor, lo único que nos hace es miren mejor, porque yo no puedo explicarlo, no pueden abarcarlo con el pensamiento. Nos dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Captaron, estimados oyentes? Conoces a Jesucristo en tu corazón. Le has abierto tu corazón para recibirlo como tu Salvador personal. Has aceptado su muerte como tu muerte por tus pecados. Has aceptado su vida como tu vida, sus méritos como tus méritos. Eso significa ser justificados por la fe en Jesucristo, ser hallados limpios porque Cristo fue limpio, ser hallados perdonados porque en Cristo obtuvimos perdón. Estimados amigos, si usted necesita una explicación más explícita de lo que significa ser cristianos, llámenos y con gozo le explicaremos en qué consiste el paso sencillo de pasar de la familia de Satanás o de la simiente de Satanás a ser de la simiente de Cristo, de la simiente de Dios, de la familia de Dios. Es por esa familia que Cristo vendrá a esta tierra. Y de paso voy a hablar muy pronto de ese evento que pronto acontecerá en esta tierra, donde Cristo cumplirá la promesa de volver otra vez por aquellos que le aceptaron, que vivieron por Él y con Él por la fe, y que han decidido continuar con Él en el cielo y también después en esta tierra por la eternidad, siendo de la familia de Cristo. Así que en este contexto de dos simientes, voy a hablar de una parábola donde Cristo expresa cómo las personas llegan a ser hijos de Dios. ¿Cuál es? Así como existe, estimados, miren, tal vez esta ilustración sea un poco dramática, no sé qué palabra usar, un poco gráfica, pero así como el ser humano es formado por dos semillas, la semilla del padre y el óvulo de la madre se unen y así llegan a establecerse una nueva vida en una relación íntima. Ustedes saben que se necesitan esos dos elementos. Bueno, en una parábola existe, estimados oyentes, esta combinación de ese milagro entre una semilla, la semilla de Dios que es su palabra, y la fe del creyente para entonces generar una vida, la vida nueva. Y ese milagro se lleva a cabo en el corazón. ¿Y dónde está ese pasaje? Me refiero a la parábola del sembrador. Está en Mateo capítulo 13. Voy a leerla. Y si no nos da tiempo de explicarla, y si Dios nos da vida y la oportunidad, pues cada día es un milagro. Si Dios nos abre los ojos y nos da aliento el día de mañana, pues es su voluntad que sigamos viviendo. Pero si Él me da
vida y fuerza el próximo miércoles o cuando me corresponda sustituir y ayudar al pastor Milton. Explicaré otra vez el resto, si no la terminamos. Pero esta parábola es tan importante entenderla porque habla del proceso de germinación de una vida nueva. Si tú tienes esa vida, tú sabes, así como los que están vivos, ¿verdad? Saben que no están en el panteón. Así como los que estamos vivos, sabemos que no estamos muertos. Los muertos nada saben, ellos no saben que están muertos. Bueno, es lo que creemos. Pero nosotros los vivos sí sabemos que estamos vivos. Bueno, espiritualmente hablando, sabemos quienes hemos recibido esa vida. ¿Por qué? Porque es así, pues no se puede explicar más que con la experiencia. En un momento, en un pasaje, la palabra de Dios dice en Romanos, dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hay una convicción que los que no lo son no lo podemos explicar. Es como tratar de explicarle el sabor de una fruta que alguien nunca ha comido y se la queremos explicar. Digamos que alguien nunca ha comido un mango, por ejemplo. ¿Cómo explicarle a qué sabe? Lo único que es ir y traerle un mango. Mira, sí sabe un mango maduro y sabroso y dulce. Así es la experiencia espiritual del nuevo nacimiento, de la vida de Dios. No podemos más que invitar a las personas a que la experimenten por sí mismos. Y esta conversión o este milagro, así como ocurre en una plantita, que a veces no lo vemos, ¿no? Y literalmente no se ve lo que ocurre en la semilla, debajo de la tierra. Ocurre un milagro. Se rompe aquella semilla, el germen sale. Y hay algo que ocurre en contacto con la naturaleza, con el suelo, con la humedad. El sol lanza sus rayos de luz y ocurre un milagro literalmente, que los hombres nada más ven que ocurre, pero no pueden más que verlo, pero no pueden explicarse, porque está allí el poder de Dios. Pues así ocurre un milagro sobrenatural y Cristo lo ilustró con una parábola. Si usted entiende esta parábola, con razón, al final de la parábola, Cristo dice, el que tiene oídos para oír, oiga. En otras palabras, el que tiene discernimiento espiritual, aquel que quiere entender, que capte, porque habrá aquí una revelación especial. Voy a leerla y espero que podamos explicarla en su momento, ¿ok? Pero en el siguiente momento la voy a leer. Vamos a hacer una pausa. Porque hemos llegado a la mitad del programa. No se vaya de su radio, por favor. Transmitiendo al mundo entero a través de Onda 1150am.com. Esta es la estación del talento independiente. Una estación en constante movimiento y a la vanguardia. Esta es la 1150 AM. Y ahora, el minuto informativo de la 1150 AM. El líder de la mayoría del Senado estadounidense, el demócrata Harry Reid, dijo sentirse confiado en que se podrá resolver la crisis fiscal que atraviesa la mayor economía del mundo. Este jueves se vence la fecha para que el Congreso aumente la autoridad de endeudamiento del gobierno o se enfrente a la amenaza de un cese de pagos. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, inauguró un museo cerca de la mina de San José, en Copiapó, región de Atacama, para conmemorar los 3 años del rescate de los 33 mineros que se quedaron atrapados bajo tierra 70 días. El museo, llamado Centro de Interpretación de la Mina San José, contiene la información, objetos y material multimedia sobre el dramático rescate. Les informó Milton Romana. Este fue el minuto informativo de la 1150 AM. Amigo Radio Escucha, ¿eres alguien que siempre ha querido estar en contacto con un gran número de personas? ¿Has tenido la inquietud de externar tus opiniones y no sabes cómo hacerlo? La respuesta es fácil. Aquí en la 1150 AM tenemos el espacio que tú necesitas. Produciendo tu propio programa de deportes, noticias, música, temas de actualidad. Tú serás el moderador ante el inmenso auditorio de nuestra estación. Comunícate ahora con nosotros al 303-696-5966 o visita www.onda1150am.com y te ayudamos a iniciar tu propio show. Descubre ese talento que tienes escondido y demuéstralo a través de la radio. Comunícate ahora. 303-696-5966.
Y seguimos siendo los número 1. El Bazar de Lili. Diversión, entretenimiento, compra, venta. El Bazar de Lili. De domingo a viernes a las 10 de la mañana, aquí en la 1150. Ah, y los miércoles ¡no viene Maracá! El Bazar de Lili, cada vez más fuerte. Lili y su bazar. Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros en su programa La Buena Vida, donde abrimos la Biblia y queremos ser honestos con ella y explicarla sin torcer su significado, sin obligarla a que diga lo que uno quisiera, simplemente permitir que ella nos hable. Quiero darle lugar al canto de un amigo que quiero mucho, Joel Nieves. Yo lo conocí cuando se estaba desarrollando, creando sus coritos, sus himnos en la iglesia que estaba pastoreando. Ahora lo veo ya crecido, dando conciertos. Yo quiero que escuchen a Joel Nieves en un canto muy lindo, que Dios está siempre allí. Escúchenlo. Duele tanto que desprecien a mi Jesús, mucho me importa, hablaré más de su luz, su misericordia alcanzará el corazón, aun tú lo desprecies, te tocará su luz. No importa el lugar donde tú entres, ahí está Dios. En el fondo del mar, si te escondieres, ahí está Dios. Y si fuera un doctor, Él lo usaría por tu salvación. No importa si tiemblas, el Espíritu Santo te quiere cambiar. Sé que en el pasado ya te hablaron de Él y lo rechazaste. Era tu salvación. No creíste en el mensaje hasta sentir dolor de perder a tu familia. Aceptaste a Dios. No importa el lugar donde tú entres, ahí está Dios. En el fondo del mar, si te escondieres, ahí está Dios. Y si fuera un doctor, Él lo usaría por tu salvación. No importa si tiemblas, el Espíritu Santo te quiere cambiar. No importa el lugar donde tú entres, ahí está Dios. En el fondo del mar, si te escondieres,
Santo te quiere cambiar. Ese fue Joel Nieves, un amigo muy especial y querido que lo vi crecer y desarrollarse en este don que Dios le ha dado. Y repito, este canto lo expresa todo. Solo el Espíritu Santo te puede cambiar. Él es el que puede hacer ese milagro de traspasarnos de una familia, de una simiente, de la simiente del enemigo a la simiente de Cristo, y ser parte de la familia de Dios, y ser una característica, así como los hijos se parecen a sus padres, ¿no? A veces los ojitos, a veces la nariz, a la altura, o el genio, pues tantas cosas que nos hacen, que hacen evidente quién es nuestros padres, ¿no? Pues el parecido de aquellos que son hijos de Dios, o las señales que están llenos de amor, porque Dios es amor. Si usted tiene otro principio que lo guía en su vida, el odio, el coraje, la venganza, usted pertenece a otra familia, a otro espíritu. Los hijos de Dios son llenados o son llenos de amor, y ese amor los induce a guardar los mandamientos de Dios. Por eso dijo Cristo: si me amáis, guardad mis mandamientos. El poeta lo expresó en un canto así, donde habla de lo que lo mueve, es seguir a Dios. Seguir a Dios es el amor. Dice: no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido, para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte, clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme al fin tu amor de gran manera, que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Qué palabras de este autor, Gonzalo Báez Camargo. Hace unos días leí otra de él, me encantan sus poemas, y hablan de un alma llena de Dios, de alguien que experimentó este cambio en su vida, donde pudo experimentar en su interior la obra del Espíritu Santo, aquella obra que Cristo le dijo a Nicodemo: Nicodemo, el que no nace de lo alto, el que no nace de arriba, del agua y del Espíritu, no puede ver el reino de Dios. Eso nos hace, estimados oyentes, miembros de la familia, ese milagro. Y Cristo habló de ese milagro a través de una parábola. Como todas las parábolas tienen lecciones profundas que hay que analizar y ser fiel al contexto y a lo que Cristo quiso decir con esa parábola. No obliguemos a las parábolas a decir cosas que no están allí. Y la parábola que tengo en mente es esta. Dice aquí: aquel día, Mateo 13, salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Qué interesante parábola. Y así como en la naturaleza se lleva a cabo ese milagro de la vida, donde una semillita es enterrada en el suelo y allá abajo se lleva a cabo algo que hace que esa semillita muera,
se parta, aparentemente se pierde, pero se pierde en el surco de la vida, porque de allí surge otra vida, una vida fructífera, una planta que llevará muchas semillitas. Algunas darán, como dice Cristo, 30, otras darán 60, otras darán 100 semillitas, pero siempre habrá un resultado cuando cae en buena tierra. Pero hablando de esta parábola, hay 4 terrenos que representan 4 corazones, pero vamos a dejarle que la Biblia nos lo explique. Esta parábola la relata también Marcos, la relata también Lucas, menos Juan. Juan es un evangelio muy diferente, con un propósito diferente, escrito años después de que los 3 primeros evangelios se escribieran. Los primeros 3 evangelios les llamamos los evangelios sinópticos, porque describen casi los mismos eventos con ciertos énfasis particulares cada uno, haciendo énfasis en algo más que en otro, pero se complementan. Por eso esta parábola la necesitamos entender en todo el contexto de los 3 evangelios sinópticos. ¿Ok? Por eso vamos a analizar varios pasajes que el tiempo nos dé y lo continuaremos haciendo si Dios nos da vida. En primer lugar, aquí Cristo habla de un sembrador que salió a sembrar una semilla y lo hace en diferentes terrenos. Bueno, lo que pasa es que cuando antes los sembradores salían a sembrar de la ciudad, iban a ciertos lugares y a veces los caminos atravesaban los terrenos de los que sembraban. Y mientras sembraban, regaban la semilla y algunas la aventaban quizás con un poco más de fuerza. El caso es que caían junto al camino, pero el plan era que cayeran en el terreno correcto. Pero Cristo usó esa parábola, esas circunstancias para ilustrar cómo ciertas semillas caían en ciertos terrenos y el problema no era en la semilla. En primer lugar, vamos a preguntarle a la Biblia que nos diga qué significa cada uno de estos elementos, porque si no inventamos y creamos significados y al rato le adjudicamos nuestro propio significado y le hacemos decir a Cristo en ciertas parábolas lo que nosotros nos imaginamos, y es así como se forman doctrinas erróneas. Él mismo explica quién es el sembrador en el mismo capítulo 13 que había leído, pero más adelante, el 37, está quién es el sembrador. Así que voy a explicar esto en los últimos 15 minutos y no se vaya de su radio, que habrá bendición para aquellos que perseveren hasta el final. Educación, política, free market, autonomía de los padres de familia. Entérate de esto y mucho más cada martes y jueves de 11 a 12 del mediodía aquí en la 1150M. El programa de Raki. ¿Sabe usted cuánto paga de impuestos reales cada año? Dese cuenta de la importancia que tenemos como comunidad hispana en este gran país. Raki García compartirá con usted 60 minutos de conocimientos y guías para saber más de nosotros mismos y nuestro entorno. El programa de Raki, martes y jueves de 11 a 12 del mediodía aquí en la 1150 AM. Un día sin fronteras. Con el abogado Tim Painter. Tim, this is Steven. How are you? Hi, Steven. Steven, what is your last name? I'm sorry, we don't actually give out last names here in the office, but it's for security reasons. You know, I do have your information pulled up here. I just wanted to hop on the line. Lunes a las 12 del mediodía, Un Día Sin Fronteras, aquí en la 1150 AM. Me traicionaron, pero sigo luchando porque soy mexicano. Gracias nuevamente por estar aquí atentos a su programa La Buena Vida del Pastor Milton, quien nuevamente, repito, envía un saludo especial a toda su querida audiencia que ha perseverado con nosotros hasta estos días, después de varios años. Estamos aquí abriendo la palabra de Dios y compartiendo el pan de vida para aquellos que anhelen recibir ese aliento, ese alimento para el alma. Estamos hablando de la parábola del sembrador, donde Cristo explica el milagro de la conversión, cómo es que se llega a ser de la familia, de la simiente de Dios y salir de la simiente del enemigo, ¿ok? Porque Satanás también tiene su simiente. Hemos hablado de que Cristo reconoció eso y les habló en los tiempos a aquellos que rechazaron su evangelio, su mensaje, que el espíritu de vuestro Padre os está guiando al rechazar lo que mi Padre me ha pedido que les diga, o sea, en otras palabras, ¿no? Así que existen 2 clases de hijos, los hijos de Dios
y los hijos de Satanás, la simiente de Dios y la simiente de Dios. Y aquí es como se explica en esta parábola, cómo se convierte uno de un bando al otro. ¿Cómo es posible ser de la simiente de Dios habiendo pertenecido a la simiente del enemigo? Y se lleva a cabo mediante un milagro que Cristo lo ilustra con el milagro de una semillita que se entierra en la tierra cuando da su fruto y germina. Pero vamos a aclarar cuáles son los elementos de esta parábola y qué significado tiene. En primer lugar, vamos a preguntarle a la Biblia, ¿quién es ese sembrador que salió a sembrar? En el capítulo 13 de San Mateo, versículo 37, dice así: respondiendo él, es Cristo quien está hablando, explicando él mismo la parábola, pero miren lo que dice. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Es una referencia aquí a Jesucristo, quien se llamaba el Hijo del Hombre. Así que Él es el sembrador que vino a sembrar y lo sigue haciendo, inspirando a hombres predicadores vivientes a través de la palabra, a través de un sermón, a través de la lectura de la palabra, a través de las providencias en la vida, de las circunstancias. Él está queriendo sembrar en ti la semilla. Pero ahora preguntemos, ¿qué representa la semilla? Es Lucas quien nos dice qué representa la semilla. En el capítulo 8 de Lucas, dice en el versículo 11, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. ¿Oyeron eso? La semilla es la palabra de Dios. No es la semilla las enseñanzas de los hombres que no tienen fundamento bíblico. No es la semilla de las tradiciones humanas, por fuertes que sean, por gran cantidad de gente que las practique y que nos hagan creer que eso es de Dios. Si no está en la palabra, son semillas erróneas que darán un fruto raro. La semilla es la palabra de Dios. En la Santa Biblia está el poder que germina en el corazón del hombre, una nueva vida. De ahí el deber, amados oyentes, de abrir sus Biblias, de leerla todos los días y de filtrar por medio de ella toda enseñanza humana, todo maestro, como lo hacían los bereanos de allá de Berea en los tiempos de Pablo. Pablo les predicaba la palabra y ellos dice que confrontaban con la palabra, dice que iban a sus casas y veían si lo que Pablo decía era así, revisando en la palabra de Dios lo que él enseñaba. Y eso los convencía de que Pablo predicaba la palabra de Dios, porque ellos conocían la palabra. Ah, qué triste que habrá mucha gente en los últimos días que tendrán, dice la Biblia, comezón de oír, y de oír cosas que agraden al oído, aunque no estén basados en la palabra. Tendrán una sensación nada más de escuchar cosas que les exciten las emociones, los sentimientos, pero que no edifican el alma, que no vienen de la palabra de Dios. Así como hay gustos pervertidos a veces por la excitación de los alimentos, que ya no pueden saborear los vegetales, los alimentos sencillos. Así existe en estos tiempos enseñanzas que excitan la imaginación y los gustos espirituales, que cuando oyen la palabra sencilla ya no le hallan interesante y quieren seguir como adictos, como drogadictos de enseñanzas humanas. ¡Qué peligro es eso, estimados! Dice Lucas, bueno, pues Jesús quien lo está diciendo, pero Lucas lo registra. Dice en el capítulo 8, versículo 11, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Ya Cristo dijo en Mateo que el sembrador es Él. Aquí a través de Lucas registra que Él dijo que la semilla es la palabra de Dios. Ahora, tome nota de qué estoy hablando. ¿Qué es la semilla? No es cualquier cosa, estimados oyentes. Es la palabra de Dios. Hay un poder tremendo en la palabra de Dios. En todos estos terrenos, esa semilla fue sembrada. Sin embargo, en 3 de ellos no dio fruto, no porque la semilla era inepta
o estaba incapacitada o no había poder. No, la semilla de Dios es poderosa. Isaías 55, 10 al 11, nos habla de cuánto poder hay en esa semilla. Qué poder tan grande que hasta Satanás tiembla ante ella. ¿Se acuerdan cuando él tentaba a Cristo en el desierto? Jesús estaba ayunando, meditando en su gran misión, y él se le apareció en el momento más débil, insinuándola que violara el mandamiento, que dejara de depender de Dios. Y yo leo que en cada tentación Cristo lo confronta con un escrito está. Con un escrito está, con la palabra de Dios. Él no argumentaba con el enemigo, simplemente le decía, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, escrito está. Y en fin, cada vez que Satanás venga, lo único que le hace resistir a él y huir como un cobarde es la palabra de Dios. Hay un poder tremendo. Por eso debiéramos memorizar la palabra, estudiarla, desearla más que el oro, más que el alimento, inclusive físico, más que todas las cosas de esta tierra. Debiéramos pensar en el momento en que tenemos comunión con Dios y no pasar por alto ese tiempo. Porque, amados, así como el carro no puede avanzar sin gasolina, el alma, nuestro ser, nuestra vida espiritual no puede sostenerse sin el pan de vida, sin el aliento de Dios. Cómo quiere el enemigo que te ofusques con tantas cosas y que no tengas tiempo para escuchar la voz de Dios. Porque Él sabe que sin la palabra de Dios en tu corazón, Él tendrá acceso a tu mente, a tus pensamientos, a tu cuerpo, a tus deseos, a tu imaginación, y te controlará, te dará sus propios pensamientos, te hará que seas esclavo de él. Y cuando vienes a ver, crees que eres libre, pero eres un adicto, eres un esclavo de las insinuaciones del enemigo, porque la palabra la has expulsado al no darle lugar. Isaías dice lo siguiente en Isaías 55, 10 al 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Estas son palabras de Dios, quien dice que así como la lluvia cae, como la nieve, y trae humedad y trae en su elemento los ingredientes necesarios para que las semillas produzcan, el trigo se convierta después en una planta y dé semillas, y los hombres hacen pan de allí y se alimenten y calmen el hambre. Así también su palabra que sale de su boca no volverá él vacía. Pero entonces pregunto, ¿por qué hubieron 3 terrenos que la semilla se murió, se ahogó, Satanás la arrebató? ¿Habrá un problema en la semilla? Estimados, cuidado, porque aquí habla de ciertos tipos de personas que harán impotente, aun por grande que sea la palabra, la harán impotente por su actitud. La misma palabra que hizo los cielos y la tierra, el mismo poder que se necesitó para crear el sol y las estrellas, el vasto universo, el mismo poder, la misma palabra que hubo en aquella expresión, sea la luz, y fue la luz. La misma palabra que fue dicha y que ordenó que las aguas se dividieran, que de ellas surgieran animales, peces, aves. Esa misma palabra está en la Santa Biblia. El poder que se necesita para crear un nuevo corazón está en la Biblia. El que la reciba, pero la reciba de verdad, con fe sencilla, con una fe honesta, con un corazón agradecido y sediento, va a experimentar
experimentar ese milagro. El que no crea, no le pasará nada, seguirá siendo esclavo de otra simiente. Así que tenemos entonces ya, estimados oyentes, estableciendo el fundamento para poder explicar cada terreno más adelante. Tenemos entonces un sembrador. Cristo dijo que es el Hijo del Hombre. Él explicó también que hay una semilla que se siembra. Y él mismo lo dijo en otro pasaje, ahora en Lucas, que la semilla es la palabra de Dios. Y hablé un poquito, según Isaías, que esa semilla que es la palabra de Dios es poderosísima en sí misma, un poder inherente tremendo. Es más poderoso que el sol, tiene más energía que todos los soles del universo, porque es la misma palabra que creó esos soles y esas galaxias y el universo entero. Es el poder de Dios que está allí, el mismo que hizo resucitar a los muertos. La misma palabra que hará que los muertos resuciten cuando Cristo venga, que hará temblar la tierra hasta sus cimientos. Esa misma palabra que hizo que Satanás saliera corriendo, huyendo